la importancia que tiene el hecho de reconocer nuestra culpabilidad ante Dios es relevante en la Biblia, porque la Biblia enseña que esa carga que Dios permite en nuestra vida es para poder efectuar en nosotros un cambio, es para ordenar lo que estamos haciendo mal. Salmo 51, versículo 1, la palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, te damos las gracias porque estamos enfrentando situaciones de vida complicadas, para que tú nos liberes, para que tú, Señor, nos des restauración, para que tú nos des, Señor, en nuestras almas una calma, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ese cabal. Ese, Teo, ¿está bien? Ese. Solo ese. Sí, ya estuvo. Está bien, está bien. Sí, ya estuvo. Vaya, muy bien. Ok. No se considera el concepto de conciencia, porque en el Antiguo Testamento, cuando se ve el hombre en el Antiguo Testamento, en antropología, lo que el hombre tiene es corazón, lev en hebreo, ¿verdad? Entonces está el corazón, lev, alma, nefesh, y hay otros elementos que lo constituyen, pero el concepto en el Nuevo Testamento se escribe con una visión ya de los griegos. Los griegos son los que entienden que existe una conciencia, una condición interior del hombre. Entonces, este elemento de conciencia va a entrar en juego en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo en los capítulos de Romanos, capítulo 2, 3, habla acerca de ella y nos explica un poquito el pensamiento que tenía, digamos, el cristianismo de lo que implica la conciencia. Entonces, ¿y qué implica? ¿Qué dice Pablo de la conciencia? Diga conmigo: juez interior. Dígalo bien: juez interior. ¿Por qué? Porque la función de la conciencia es acusar, es decirnos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el Nuevo Testamento va a ser un desarrollo de ese pensamiento. Entonces, va a hablar de que hay personas que tienen una mala conciencia, y otro texto más va a hablar de que hay personas que tienen la conciencia cauterizada, es decir, está quemada, no percibe el daño que ocasiona. Entonces, la conciencia en el Nuevo Testamento va a ser importante, porque nos va a decir que el hombre, para pecar, para rebelarse, primero tiene que violar su propia conciencia. Después tiene que violar la ley de Dios. Y tercero, tiene que violar la ley de los hombres. Y la ley de los hombres me refiero a, si es un delito, ha violado una ley penal, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la condición humana, digamos, una persona que se mete por cualquier razón en el adulterio, primero viola su conciencia, porque él sabe que eso que está haciendo pues no es de un orden, porque se siente mal, no se siente bien, porque uno sabe lo que es bueno y malo. Pero de ahí viene el siguiente paso: violar la ley de Dios, porque ¿qué dice la Biblia?
¿Qué dice el mandato? ¿Qué dice el precepto? No adulterarás. Pero ahí viene el otro problema. Hay una violación de las leyes humanas. ¿Por qué? Porque aunque usted no sea cristiano, aunque usted no sea creyente, aunque usted sea agnóstico, ateo, testigo de Jehová, aunque usted sea musulmán y cualquier religión que tenga, en todas las conciencias es prohibido acostarse con la mujer de un hombre que no, que es prohibido, una mujer prohibida. Entonces, cuando uno viola las leyes de la conciencia, desordena su vida, desordena la vida de los demás, desordena la naturaleza misma. Porque la Biblia enseña que la desobediencia humana, fíjese bien, la desobediencia humana destruye hasta la naturaleza. Si no, vaya a ver lo que está pasando allá. Mire lo terrible que está sucediendo en estas guerras, que solo porque estos señores están peleando, destruyen ciudades enteras, la gente aguanta hambre, árboles se quedan sin cuidado, animalitos mueren también. Entonces, cuando el hombre se rebela, todo se desordena, y eso es algo cosmológico, es algo que está en la vida, en la existencia. Uno no anda bien, uno no anda bien. Entonces, violar la conciencia tiene que tener, hermanos, tiene que ponerse atención. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace, usted va a desordenar un montón de cosas. Pero aquí hay gente que no lo entiende. Entonces, le voy a decir algo interesante. Está bien, usted no se preocupe porque, mire pastor, yo la conciencia, sí, a mí que yo ni tengo conciencia. Sí, yo ya lo sé, no lo tiene. Pero ¿sabe cuál es el problema? Arreglar el desorden que uno hace. Porque para arreglar lo que uno hace y viola, se tardan años. Y posiblemente habrán personas que se va a tardar hasta que se mueran y no lo van a arreglar. Entonces, esto de decir, pues mi conciencia no me dice nada, es peligroso. Porque te metes con tu futuro, con la vida de otros y te metes con la vida de todos los que te rodean. Ahora, fíjese cómo afectó en los años 80, a principios finales del 70 y 80. Hermano Paco vivía en Nueva York, él se acuerda perfectamente de que hubo un tiempo que cuando surgió el descubrimiento del VIH, ¿verdad? Entonces esta plaga comenzó a matar un montón de gente. Pero mire cómo son las cosas. Cuando Dios permite esto, ¿por qué lo hace? Lo hace para devolvernos al orden, porque el deseo de Dios es que usted regrese al orden. Entonces, si usted no quiere regresar, Dios lo va a regresar. ¿Y qué sucedió? Se desata la gran polémica de que el VIH era una enfermedad de homosexuales. Y se veían mal a las personas que tenían esta inclinación y decían que era peligroso. Claro, era como decir, esta gente es delicado tener una relación, y como no se sabía, entonces nada de la enfermedad, la gente le daba pena tocarlos, le daba miedo darles la mano. Entonces era una cosa terrible. Pero ¿qué hizo Dios a través de esta enfermedad? Los hizo detenerse un poco, porque ya se descubrió también, y esto es algo serio, que el VIH se transmite por en más casos, muchas veces, de hombres infieles que se han metido con muchas mujeres y traen esa enfermedad a su casa porque se acuestan con su esposa y ahí la infectan, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice, ¿y por qué Dios lo permite? Para detener el desorden. Porque si el hombre no lo quiere detener, Dios lo va a detener. Y mire, le aseguro que si esto no existiera, ya anduviéramos y no nos importara nada. Porque los seres humanos así son.
Así somos. Si no hay quien nos esté deteniendo, si no hay quien esté parándonos, entonces nos desembocamos, no nos importan las consecuencias. Entonces, quiero comprobarle de que el ser humano tiene una inclinación ¿a qué? A pasar por encima del juez interior que tiene. No le importa si ya hice esto, me meto a lo otro y perjudico más gente, hasta que sucede algo que para y que detiene al hombre o a la mujer. ¿Qué es? No lo sé. En cada caso es diferente. Pero lo que quiero tocar en este texto es esa función. O sea, la conciencia genera culpabilidad. Y uno tiene que aprender a manejarla. ¿Por qué? No podemos vivir con esas cargas. Tenemos que ser capaces de, fíjese bien, ayer alguien me decía, es algo que practica gente espiritual. Yo no me considero espiritual, pero sentarse, hacer silencio en la noche y reflexionar en aquellas cosas que en el día hicimos mal. Y fíjese que eso es un buen ejercicio, porque contaba este señor, me decía, fíjate que yo me sentí mal porque yo ignoraba esta cuestión y fallé. Entonces yo, haciendo mi propio examen, ¿verdad?, de conciencia, me di cuenta que dañé a personas. Entonces, ¿qué hice? Fui a pedir perdón. Qué bueno, o sea, revisarse. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros andamos un poquito cargados, andamos un poquito sucios en nuestra conciencia y tenemos que revisarnos hoy. Hoy tenemos que revisarnos. Veamos entonces un poquito de este salmo. ¿Qué es este salmo? Este salmo, les cuento que es el primer sermón que yo prediqué, ¿verdad?, en mi vida, que me mandaron a una casa de oración en el año 98. Este Salmo 51, y me dijo mi amigo, fíjate que no voy a poder llegar, predica vos. ¿Y qué vas a predicar? ¿Qué tenías que predicar? El Salmo 51. Yo jamás lo había leído, ni sabía nada de él. Entonces me tocó estudiarlo por primera vez, y siempre que me toca aquella cosa de que ¿cómo ando con Dios? Lo reviso. ¿Por qué? Vea usted, ¿por qué este salmo es importante? Lea lo que dice en letritas pequeñitas en el texto del título. Mira lo que dice: al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces, vea lo que pasa. David, como ya todos lo sabemos, se acostó con una mujer que no era su esposa, era la esposa de uno de sus soldados. Pero ¿qué sucede? La embarazó, la dejó embarazada. Y cuando la dejó embarazada, él quiso hacer lo que muchos hacemos: tapar nuestra maldad, ver cómo tapo la situación, que no se descubra. Entonces, la conciencia comienza a sufrir desde el momento en que nosotros guardamos una mentira. Y esto, quiero que entendamos esto. Cuando ya usted comienza a ocultar, cuando usted comienza a poner encima un montón de mentiras para no decir la verdad, usted mismo se está traicionando. Usted mismo está traicionándose. ¿Por qué? Porque la verdad es una, las mentiras son 20. Y usted sabe la verdad, pero ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente tratamos de ocultar lo verdadero para que no se dé cuenta nadie de lo que hemos hecho. David ocultó esa verdad. Mandó a matar a Urías Eteo, logró que lo mataran. Después fue a agarrar la mujer de Urías, Betsabé, y él creyó que todo bien. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente: todo ese tiempo entre que cometemos la desobediencia y nos damos cuenta que no podemos ocultarla, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto nosotros
ocultamos las cosas. Entonces ahí es donde la conciencia nos mata al principio, ¿verdad? La conciencia nos da llamados. La conciencia nos dice, esto está mal. La conciencia nos aturde porque habla, nos acusa y dice, esto no está bien lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Qué quiere la conciencia? La conciencia es el hablar de Dios para que tú ordenes eso, para que tú saques la verdad, pero no la sacas, la ocultas. Entonces David tuvo que inventar tantas mentiras para que nadie se diera cuenta de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia enseña que aunque usted piensa que todo está oculto, es mentira. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted lucha y lucha porque usted quiere que la gente sepa que es mentira eso. No, es que la gente ya lo sabe. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. Mire, en las familias se han dado abusos sexuales. Esos son cosas que se han dado. ¿Y qué es lo que pasa? Y toda la vida, ¿verdad? No pasó nada, aquí no sucedió. Allá a los años sale. Yo ya lo sabía desde antes. Siempre hubo alguien que lo supo. Pero hacemos el ridículo. Porque queremos meterle a la mentira, queremos meterle, ¿verdad?, más mentiras para que nadie se dé cuenta. Y una mentirita comienza a tener una condición de otra mentira, hasta que te das cuenta de algo, que el único engañado sos vos. Vos sos el único que te das carreta. Y vos crees que nadie lo sabe. Pero si nosotros vamos a los textos del pecado de David, nos damos cuenta de algo. Que hasta el mismo marido de ella, Betsabé, no quiso ir a acostarse con ella, porque ese texto lo que revela es que Urías Geteo ya sabía algo, que su esposa había estado con David. Pero ¿qué hacemos? Tapamos. Entonces, estos versículos nos van a enseñar a ver cómo nosotros nos dañamos nosotros mismos por no aceptar la verdad. Por no aceptar la verdad. Entonces, primero quiero que vea cómo comienza. Ya aquí ha sido descubierta la mentira que se ha hecho. Pero quiero que veamos el verso 1 para que usted tenga un poquito de claridad en esto. Mire, cuando ya se descubrió todo, ahí David actuó bien. ¿Por qué? Porque confesó. Pero él dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que sucede? La puerta de entrada la puerta de salida para salir de la carga de la culpa es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque su desobediencia puede ser tan tétrica, tan terrible. Pero ¿por qué el Salmo comienza con la misericordia? Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, dice. ¿Por qué? Porque la primera consecuencia de nuestra mentira es que la conciencia nos recuerda lo que hemos hecho constantemente. Ahí está la conciencia trabajando, mira. Te recuerda. Vos andás trabajando, pues estás recordando. Vos andás vendiendo, pero vos estás con aquello que, híjole, y eso es los mecanismos internos que tiene el corazón del hombre para decirnos que le hemos regado. Entonces, si usted cometió una desobediencia, pero usted no anda
o sea, ¿qué hace el malo? El malo disfruta, porque dice, me acosté con la mujer del prójimo, pero él anda feliz, hasta lo cuenta, ¿va? Pero una persona que tiene su conciencia recta, ¿qué es lo que hace? Híjole. Vuelvo a repetir la segunda parte del verso 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. ¿Por qué? Porque se acordaba David. No le salía de la cabeza. Hey, me metí con la mujer, hice esto, mandé una carta al general para poder matar a Urías Eteo. ¿Usted cree que no estaba atormentado? Claro que sí. Entonces, la conciencia nos ataca, pero eso es al principio, porque cuando ya usted se endurece, ya no le habla. La conciencia ya no le dice nada. Aquel que ya se acuesta con la señora 2, 3 veces, 4, ya no siente. O sea, lo que sentía al principio ya no le importa. Los que han tenido alguna, ¿por qué descubren a los infieles? Porque de repente vos vas cuidando todo, polarizás el carro, guardás todas las cosas así, pero cuando ya comenzás a ejercer el pecado y ya después ya no te preocupa, ya la señora ya dejó un peine ahí en el carro, lo dejó en la guantera o dejó un pintalabio y usted ni cuenta se dio, hasta un perfume ha dejado ahí. Pero al rato cuando ya se sube su esposa y abre la puerta y dice, ¿y qué significa esto? Significa que le están poniendo los cuernos. Eso significa. ¿Pero por qué? Porque ya al otro ya no le importa. La conciencia se le ha endurecido. Primero nos recuerda, esa es la función que tiene. Recordarnos nuestra fechoría. Poner en nuestro corazón aquella maldad para que no andemos tranquilos. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Judas vino, entregó a Jesús, lo traicionó. Le fue a decir a las autoridades dónde estaba, besó a Jesús en el rostro porque les dijo, para que sepan quién es, lo voy a besar. Y cuando lo bese, pues ustedes ya van a saber que él es Jesús. Tuvo el valor. Mire bien, Jesús lo vio cara a cara cuando le dijo, tú me vas a entregar. Jesús le lavó los pies, lo vio a los ojos. Y tuvo la conciencia de ocultarle la verdad. Sabiendo que lo iba a entregar, no dijo nada, no se detuvo. ¿Cuánta gente es así? Que es capaz de reírse de sus propias maldades. ¿Y qué pasó con Judas? Lo fue a vender cuando ya lo tenían ahí crucificado. Ahí sintió el remordimiento. ¿Y qué hizo? Fue a devolver el dinero que le habían dado. Pero ¿por qué? Porque no lo dejaba. La carga de la culpabilidad no lo dejaba. Entonces, primero nos recuerda la maldad. ¿Cuál es el segundo elemento? Nos hace sentir sucios. Verso 2, mire lo que dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Usted, esa suciedad es la culpabilidad. Es decir, no hombre, que aunque usted piensa que nadie lo descubrió, no se fijó nadie, pero hay suciedad. Entonces, esta suciedad, la Biblia dice que después que David se acostó con Betsabé, Betsabé se lavó. Ella se lavó. Uno se puede lavar, pero la conciencia queda sucia. Queda sucia. Porque es lo que deja la rebelión en el hombre. Lo que deja la rebelión en el hombre es suciedad en la conciencia. ¿Y qué sucede? Lo que le pasó a Judas. Judas vino y fue a entregar 30 piezas de plata, pero ¿cómo podemos decirle esto? Remordimientos, carga de conciencia. Pero ¿cuál es el problema de los remordimientos? El remordimiento es
cuando una persona siente miedo de ser castigado. Pero eso no cambia a la persona, porque hay gente que puede sentir la carga, hay gente que puede sentir la suciedad, hay gente que puede andar recordando la maldad y no quiere hacer algo para resolverlo. Aprendemos a vivir con el dolor. Aprendemos a vivir con la impiedad. Pero ¿cómo es posible? Mire que la verdad es que así somos. ¿Cuánto tiempo duró David tapando esa mentira? Imagínense que dice que Betsabé quedó embarazada. Y él por lo menos un año posiblemente, él guardó la mentira. Y yo le hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo usted tiene de guardar eso? ¿Cuánto tiempo tiene usted de hacerlo? Y que usted dice, no hombre, y yo estoy luchando con eso, pero es mentira, porque usted lo que pasa es que ya aprendió a vivir con tres cosas. Aprendió a vivir con la rebelión que está haciendo. Segundo, aprendió a vivir con la suciedad que la conciencia le tiene y dice usted, estás mal, pero no querés arreglar. Y aprendiste a vivir sabiendo que ya podés aguantar y tolerar que la conciencia te está recordando lo que hiciste mal, pero no te importa porque lo querés seguir haciendo. Ahora, hay 3 salmos que fueron escritos por ese pecado. El Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51. Solo quiero que vea otro reflejo de la culpabilidad en el hombre. Ya vimos el primero, el recuerdo. El segundo, la suciedad de la conciencia, aquello que te pesa, ¿verdad? Que te carga. Judas cayó, guardó silencio, no le importó, hizo lo que hizo, porque así somos. Somos capaces de vivir con la culpabilidad, somos capaces de vivir en la suciedad, somos capaces de vivir en la mentira, de que la conciencia nos dice, mira, hiciste algo malo. Somos así, no nos importa, porque somos personas que tienen pecado, tienen una naturaleza pecaminosa, y el hombre para mentir es bueno. Quiero que vean este detalle. El Salmo 32 refleja las mismas condiciones del Salmo 51, solamente que las refleja de una forma más espiritual. Vaya conmigo al Salmo 32, que está escrito en la misma condición. Mire la dicha del perdón. Salmo de David. Salmo de David. Entonces, solo quiero que lea esto. El verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir? Cuando usted miente y se miente a sí mismo, se muere, se enferma. Usted mismo, mire, usted puede ver el rostro de una persona que ha guardado un secreto por muchos años. Usted puede ver el rostro de una persona que tiene dolor, resentimiento. Fíjese que hay personas, hermano, que hay cosas que andan cargando adentro que los hace estar enfermos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque quiere decir que mientras no nosotros ocultemos, mientras nosotros no obedezcamos a la conciencia, hay un deterioro en nuestra vida, en nuestra salud. La conciencia se daña tu cuerpo, se daña tu mente, se daña tu corazón. Y qué triste cuando nosotros hacemos que otras personas
oculten la mentira también. Porque imagínense qué culpa tiene el niño que se dio cuenta que usted robó, que usted yo tengo una persona, un cercano, me dice: mira, pastor, yo me recuerdo el día, yo fui testigo que mi madre le fue infiel a mi papá, me dijo. Entonces, ¿qué hace la gente como una reacción, digamos, natural a eso? No le digas a tu papá, no le digas a nadie. O sea, qué injustos somos, ¿eh? Que encima que nosotros andamos tapando la mentira, hacemos que otro también la tape. Y eso no debe de ser, esa es injusticia. Cuando usted le dice: no le digas a nadie, no, cállate, y se están dando cuenta que está robando, y se están dando cuenta que usted está haciendo lo que está haciendo, pero usted callando la boca de todo mundo. Es que el silencio mata, es que guardar la verdad mata. Es que usted no va a hacer que una persona que ha sido abusada sexualmente se calle. ¿Cómo le vas a decir: no le digas a nadie? Eso mata a la gente, lo mata. Mata físicamente, mata espiritualmente, mata psicológicamente. Peor a un niño que ha sido abusado, tiene que hablar. Pero lo que estoy tratando de que usted entienda es que vivir así significa vivir en una mentira. Y desarrollamos una capacidad para ser farsantes. Y desarrollamos una capacidad para mentirnos. Nosotros solos nos damos cuerda, pues. Porque la conciencia quiere expresar, quiere hablar. Pero el corazón, como nuestro corazón es pecaminoso, quiere tapar la verdad, ¿verdad? Y quiere callar la conciencia y quiere que nadie se dé cuenta. Y usted silencia su conciencia, silencia su interior, silencia su mente, silencia: no, esto no ha pasado, esto no ha sucedido. ¿Cómo no? Sí sucedió, sí está pasando. Arreglalo, resolvelo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Aquí viene la solución. ¿Qué método quiere que le dé? ¿El método duro o el método suave? Le voy a dar los dos. Usted escoja por dónde se quiere ir. El método sencillo, suave, es el método espiritual. ¿Y cuál es el método espiritual? Yo ya no quiero guardar mentiras, no me quiero engañar, no quiero callar mi conciencia, sé identificar cuando algo está mal y no me quiero mentir, porque ¿para qué voy a vivir con un teléfono bloqueado con 30 claves para guardar cualquier número de una mujer o un teléfono de alguien o unas fotos pornográficas? ¿Para qué vivir así si eso es vivir en una mentira? Si eso es vivir en una falsedad. Yo prefiero venir ante la presencia del Señor y decir: Señor, la he regado, hombre. La receta para ser libres de la culpa es la confesión. Diga conmigo: la confesión. Pero la confesión debe llevar elementos claros. Primero, la confesión saca de dentro de nosotros la maldad. Porque cuando tú hablas y expresas, sacas lo que te está matando. Por eso es que si tú has sido abusado, por eso es que si tú has sido cualquier de las cosas, has guardado mentiras o verdades, háblalo con alguien. Háblalo con Dios, pero háblalo con alguien también. Porque eso mata. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sácalo, sácalo de ti, sácalo a través de la declaración. Confesar viene de la palabra homologueo, en griego quiere decir ponerse al mismo nivel. Quiere decir que si esa persona está diciéndote: sí, es que sos ladrón, sí soy ladrón, o sea, yo lo reconozco porque la conciencia me lo está diciendo. Mira, yo veo que vos sos
¿Vos sos homosexual? Sí, soy homosexual. Reconózcalo y trabájelo. Pero no se engañe. Es que mira, a mí me gustan los hombres, que yo soy así. Háblelo. Confiéselo. A Dios sabe entender nuestras miserias. Dios sabe entender nuestras impiedades. Dios conoce el rostro de nuestra maldad. Pero lo que a Él le gusta es que seamos valerosos y que tengamos coraje para reconocer nuestras regadototas, reconocer nuestras grandes falsedades en la vida y decir: Señor, así. Entonces a mí me gusta cuando la verdad fluye, porque cuando el Espíritu Santo te pone aquello, dice: la estás regando, vas a donde Dios y te saca eso. El Espíritu dice: sí, Señor, es cierto, la he regado, no, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes, porque la confesión implica una acción de cambio también. No tiene que haber solo una confesión en el aire, ¿va? Porque hay gente que confiesa y cree que con eso, no, confiese y arréglelo. Confiese y vaya a ordenar. Háblelo, declárelo, diga lo que usted es. Yo me he puesto frente a un espejo. Ese ejercicio nos lo daba el fundador. El fundador, como el pastor era un psicólogo y todo, él sabía. Él decía que a veces se veía en un espejo y se ofendía a sí mismo. Sos tal cosa, sos tal cosa. Mire, yo nunca me he puesto en un espejo a decirme, pero mire, hay gente que se está dando carreta, que se ve al espejo y se ve bonito o bonita. Espejito, espejito, dígame quién es el más bonito. Mira, la cara la puedes tener linda, pero ¿cómo tenerlo de adentro? Y el único espejo del alma es la palabra de Dios, porque solo en ella encontramos aquellas falsedades y nos hace entender nuestros yerros, nuestros errores, pues, y nos hace entender lo podrido que podemos estar por dentro. Por fuera bellísimo, no, hasta el más feíto se ve bonito en el espejo y dice: ay, qué bonito sos. Mentira, sos feíto, pero está bueno que te des carreta. Eso es parte de la autoestima. Es parte de la autoestima. Peor las hermanas que a veces tienen espejos largos y dicen: ¿y qué se va a ver? Yo no sé qué se está viendo. Pero vamos a aquella cosa que nadie se ve mal, pero porque no se ven hacia adentro. Es que hay que verse hacia adentro. Es que no se vea de afuera, véase hacia adentro. Y se va a dar cuenta de las tremendas fallas morales y éticas y espirituales que tenemos. Revísese. ¿Para qué? Para que usted hable y diga: mire cuando se acaba todo, cuando uno confiese y declare. El método espiritual es: sí, yo hablo con Dios, digo las cosas y las digo, qué bonito. Vea lo que dice el versículo 5, 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso, qué bonito, qué lindo que todo fuera así. Qué bonito que siempre fuera de la misma manera, que estamos haciendo las cosas y sacamos. Qué bonito cuando fluye aquello que está mal en nosotros y sale de nosotros. Confiese, apártese de la desobediencia y arregle lo que ha hecho. Eso sería lo ideal. Pero ¿sabe qué? No somos así. Diga conmigo: no somos así. Somos al revés. Siempre tapamos todo hasta que sucede algo. Y David no lo confesó antes. Lo confesó hasta que lo reventaron. Y muchos somos así. Que le traduzco reventar en griego y en hebreo: hasta que lo topan al cerco. Hasta ahí confesamos. Cuando ya estamos en la cama, que ya nos pasó, y ya,
sí, mira, perdóname, discúlpame, y ni hablar puede, porque ¿por qué esperaste hasta el final? A David le pasó eso. ¿Sabes qué le pasó? Le descubrieron toda la fechoría, toda la mentira. Se la descubrieron. Yo lo admiro, porque hay gente que aunque lo descubren no lo confiesa. Fe. Entonces vea esto en este libro segundo libro de Samuel 12. Segundo libro de Samuel 12. A él lo descubrieron. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y ve el versículo número 13. Cuando ya Natán, el profeta, le dice, le cuenta una parábola, le cuenta un cuentecillo, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 12, 13, ¿lo tiene? Mira, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Mire qué es lo que sucedió. El profeta Natán llega y le dice a David, le cuenta una parábola y le dice, fíjate David, que había un hombre rico que tenía un montón de corderitas. Entonces, el día que vino un vecino a comer con él, un extranjero, le fue a quitar la corderita al que tenía solo una. Y esa corderita la cocinaron y se la comieron. Entonces David dice, Natán le pregunta, ¿qué le vas a hacer a ese? Este pagará tantas veces lo que ha hecho, porque imagínese un hombre poderoso que tiene varias corderitas para comer y le va a quitar a aquel que solo tiene una, le quita las que tiene. Es una injusticia. Y David dice, hay que castigar a ese pecador, hay que castigar a ese que le robó la corderita, el único corderita que tenía el pobre. Y Natán le dice, ese sos vos. ¿Por qué? Porque David tenía un montón de mujeres, pero su codicia lo hizo desear la mujer de Urías, que Urías solo una tenía, pero David tenía varias concubinas y tenía varias mujeres. Así es el hombre, el ser humano. Tiene lo mejor, pero no se da cuenta. Siempre quiere más. ¿Y cuál fue el error de David? Que como estaba tan cegado en la mentira, que cuando Natán le cuenta la parábola, él no se da cuenta que él es. Así es la mentira, porque cuando ya tu vida es una falsedad, cuando tu vida es una mentira, tú solo ves la maldad del otro, pero no te das cuenta de la maldad tuya. Y no te das cuenta que tu maldad es peor que la del otro. ¿Y qué le dijo Natán? Inmediatamente cuando le dijo, tú eres ese, él le dijo, yo he pecado. O sea, confesó. Pero confesó topado al cerco. Así que no. Y así no me gusta confesar a mí. Yo no quiero llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que la confesión debe de fluir de un espíritu arrepentido, un espíritu que quiere una conversión, un cambio de vida. Pero cuando ya estamos contra la pared y ya no hay más, entonces, ¿por qué es malo confesar hasta que todo se te derrumba? Porque cuando vos dejas pasar mucho tiempo, hay cosas que no se pueden recuperar. Lo mejor es, si la riego, me humillo. Pero ¿qué perdió David? Perdió su hijo. Perdió su hijo. Quizás si él se hubiera arrepentido antes, quizás no hubiera llegado hasta ese punto.
Pero eso es lo que nos quiere decir el texto. El texto quiere decir, hay cosas que se pueden recuperar si nos arrepentimos a tiempo. Pero hay otras cosas que si no nos arrepentimos a tiempo, no se pierden, no se recuperan. Y yo le digo con toda sinceridad algo. Yo no me tengo a mí mismo como un ejemplo de nada. Y me he dado cuenta en mi corazón que todavía tengo mucho que arreglar. Por eso le invito a algo. Hable con Dios todos los días. No salgas a agarrar el bus o el trabajo sin arreglarlo de adentro. No se dé garabato. No se vea en el espejo bonito sabiendo que anda mal por dentro. Aprenda a confesar sus faltas, porque el perdón de Dios lo necesitamos todos los días de la vida, y la confesión también la necesitamos todos los días de la vida. ¿Para qué? Para darnos cuenta que por dentro podemos estar mal con Dios, que no sea necesario que lo fuercen para confesar, que fluya la confesión a través del Espíritu. Cierro con esto. Si usted regresa al Salmo 51, David confiesa en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. David confesó, ya lo vimos en el segundo libro de Samuel. Pero ¿qué admiro yo de David? Que hace un deseo de decir, ya no voy a caminar igual, ya no voy a ser igual como era antes, porque él hace un compromiso con Dios. Mire lo que le dice al Señor en el versículo 13: si vos me perdonás a mí y me das un corazón nuevo, mira lo que dice Salmo 51, 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué es lo que le está diciendo? Voy a cambiar, voy a servirte, voy a hacer algo para tu obra, voy a hacer algo para ti. Es bien importante que cuando confesemos y arreglemos lo que hemos dejado mal. Usted sabrá cómo arreglarlo. El Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Pero todos aquí tenemos que tener un entendimiento. Si hay culpa en mi vida, si hay una carga de culpabilidad, es para que reconozcamos nuestra miseria, confesarla ante Dios, apartarnos de esa maldad y comenzar un camino nuevo de rectitud y de mejorar mi conducta y mejorar mi corazón ante Dios. Cambiemos. Dios quiere que seamos diferentes ante sus ojos. Esforcémonos, humillémonos ante Dios y que la palabra del Señor corrija aquellos errores que están mal en mi vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad.